Hola, ahora regresando al mismo circuito del video anterior, donde ahora vamos a determinar las características de la resistencia total en otro punto. O sea, nosotros vamos a determinar la resistencia total ahora en la resistencia 75 ohm, o sea, entre las terminales 0 y A. Por lo tanto, hay que medir la resistencia total. Ya midiendo la resistencia total, vamos a medir también la corriente total. En base a la corriente total, lógico, hay que poder determinar cuál es el voltaje al cual le vamos a aplicar al circuito. Y por lo tanto, ese voltaje en el circuito, pues no queda otra cosa más que aplicar la ley de Watt. Me va a quedar que es 25 watts por 75. Y esto va a dar aproximadamente un voltaje de 43.3 volts. Es el voltaje pues que debemos aplicar entre terminales, sí, de la resistencia de 75 ohm. Por lo tanto, ya con esas características podemos aplicar la ley de Ohm, sí, para determinar los datos de la corriente total en base al voltaje total y a la resistencia total que midamos. Ya realizado eso, vamos a medir nosotros la corriente en la resistencia de 100 ohms. Vamos a ver aquí la corriente en la resistencia de 100 ohms, la corriente en la de 75 ohms, la corriente en la de 10 ohms. Por lo tanto, aquí también ya aplicando un voltaje aquí, nosotros determinaremos aquí, ya con ese voltaje, el voltaje total aquí que le vamos a aplicar, un voltaje total de 43 volts, y vamos a determinar la corriente total del circuito y para después demostrar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo A. Por lo tanto, vamos a proceder pues ahora a hacer esa acción. Por lo tanto, ahora tenemos aquí nuestro circuito en el cual nosotros podemos observar las características de la conexión del circuito. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros nuestro módulo de resistencias, ¿sí? Y el voltmetro y el ómetro. Por este lado aquí tenemos el ómetro. Por lo tanto, ahora vamos a nosotros a intercalar el ómetro y aquí tenemos una lectura aproximadamente de 19 ohm aproximadamente, que es la resistencia medida entre las terminales, ¿sí?, de la resistencia de 75 ohm. Aquí tenemos la resistencia, las terminales de la resistencia de 75 ohm. Esta es la resistencia a la cual vamos nosotros a determinar sus parámetros entre esas terminales. Por lo tanto, ya realizada esta acción, nosotros procederemos pues ahora a anotar esa corriente total medida en el circuito. Por lo tanto, nuestra corriente total aquí es de 19.0 ohm. Por lo tanto, ya con estas características, con el voltaje y la tensión, tenemos que el voltaje es de 43.3 entre la resistencia de 19.0. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros un valor aproximadamente de... Entonces, pues, aplicando ya la ley de Ohm, nosotros estamos determinando que el voltaje le vamos a dar unos 43 aproximadamente volts, ¿sí? Y nosotros tendremos una corriente de 2.26, ¿sí?, de acuerdo a las características de resistencia total medida y el voltaje aplicado al circuito. Ahora procederemos nosotros pues a hacer las mediciones pues de corrientes, tanto la total como las corrientes parciales. Aquí nosotros tenemos nuestro circuito, ¿sí?, y tenemos aquí ya nuestras lecturas, ¿sí?, en las cuales vamos nosotros a poder plantear y observar, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo en el circuito. Aquí nosotros tenemos un voltaje de 43.6 volt aproximadamente, ¿sí? Y la corriente, desconectando el circuito de la alimentación, tenemos la alimentación, tenemos el cable de la alimentación, ¿sí?, conectado a la llegada del circuito, y tenemos de la otra terminal de la fuente conectada al ampérmetro, y observemos el ampérmetro en la escala de 20 para medir las terminales correspondientes entre el común y la terminal de 20 amperes de corriente directa. Por lo tanto, tenemos una corriente de 2.23
volts, perdón, amperes, ¿sí? Por lo tanto, registramos ese valor de corriente medida en nuestro pizarrón y nos dio un valor de 2.23. La corriente total, ¿sí? Total es igual a 2.23 amperes. La corriente medida que la comparamos nosotros aplicando la ley de Ohm y está muy próxima. Por lo tanto, nuestros valores van correspondiendo y nuestra solución en el circuito estamos dentro de lo correcto. Ahora vamos a medir la corriente parcial en la corriente de 100 ohm. Procedemos. Bueno, ahora tendremos pues aquí nosotros para poder medir nosotros nuestra corriente en la de 100 ohm. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos las terminales del amperímetro y cuál es el proceder. Vamos a medir la resistencia, la corriente en la resistencia de 100. Tenemos esta conexión aquí, abrimos y aquí intercalamos el amperímetro. Por lo tanto, ahora tomaremos las lecturas correspondientes. Energizamos nuestra fuente de tensión, ¿sí? Tenemos nuestro voltaje aproximadamente de 43.6 y nos va a dar una corriente en la de 100 ohms, una corriente de 0.13 amperes. Estamos de acuerdo en la resistencia de 100 ohms. Ahí están los valores y tenemos la panorámica de todo nuestro circuito, voltmetro y amperímetro y nuestra fuente y el módulo de resistencias. Por lo tanto, anotamos la corriente en la de 100. Ahora procederemos a medir la corriente en la de 10 ohm. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Abrimos aquí nuestro circuito, lo abrimos, intercalamos aquí el amperímetro entre esas dos terminales y energizamos nuestro circuito. Y ahora, ¿qué es lo que va a proceder? Tenemos nuestra tensión 43.6, 43.7 y tendremos aquí una corriente medida de 1.56 amperes. Ahí está, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y checar, 1.56 amperes. ¿Sí? Los energizamos y anotamos nuestro valor en nuestro pizarrón, 1.56. ¿Sí? Tendremos aquí las lecturas que tomamos y nos da un valor de 1.50. Energizamos y para retomar nos da 1.56. 1.56 en la de 10 era, nos dio 1.56 amperes en la de 10. Aquí cabe ser notar y voy a poner aquí un asterisco. 1.56 amperes. ¿Sí? Ahora procederemos a medir la corriente en la de 75. Ahora, por último, en la de 75 ohm. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Abrimos el circuito exactamente entre una de las terminales de la 75. Lo abrimos aquí. Conectamos una terminal del amperímetro aquí y la otra terminal para que esté conectado en serie con el instrumento y energizamos. Tenemos nuestra tensión de 43, no ha variado, y medimos ahora una corriente de 0.54. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo la corriente y hacemos la panorámica una vez más de nuestro circuito. Por lo tanto, aquí tengo una corriente de 0.54. La anotamos en nuestro pizarrón. 0.54 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo denotaron, ya lo vieron, ya lo observaron la panorámica de todo nuestro circuito. ¿Sí? Por lo tanto, pues ahora procederemos a hacer nosotros la demostración de nuestros valores con respecto a la ley de Kirchhoff de corrientes en ese punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Con los valores que nosotros ya medimos aquí, nosotros vamos a proceder ahora a medir y a demostrar, bueno, a medir más que todo ya el resultado de esas mediciones. Vamos nosotros a comprobar, ¿sí?, la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo A. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? En el nodo A yo tengo una corriente total que va a ser igual a la corriente, ¿sí?, la corriente total que está entrando, ¿sí?, va a ser igual, ¿sí?,
la corriente total que está entrando va a ser igual a la corriente de las que están saliendo, será la corriente en la de 100, más la corriente en la de 10, más la corriente en la de 75, ¿sí? Sustituimos valores que nos van a dar una corriente total aproximadamente de 2.23, que es igual a la corriente en la de 100, 0.13, más la corriente en la de 10, que nos dio 1.56, más la corriente en la de 75, que nos dio 0.54. Aquí tenemos los valores, por lo tanto, aquí tenemos que la igualdad, vamos a ver si se cumple. De acuerdo con nuestra calculadora, ¿sí? Tenemos nosotros 0.13 más 1.56 más 0.54, y esto nos da un valor de 2.23, y esto nos da aquí un valor de 2.23. Por lo tanto, se está cumpliendo la igualdad, y quiere decir que nuestros valores y nuestra conexión del circuito están correctos. Y ahí está demostrado nuestro circuito desde el punto de vista experimental. Tenemos aquí sí, y ya nosotros lo cumplimos con las otras terminales del otro ejercicio anterior. Por lo tanto, ahí está demostrado este circuito en forma experimental, donde ahora aplicamos la fuente de tensión en esta resistencia de 75. Ustedes lo pueden hacer en cualquier otro de los elementos y me pueden indicar, y nosotros hacemos el circuito desde el punto de vista experimental. Pero no dejen de hacer esta demostración. Nosotros el día de mañana nosotros con el siguiente video vamos a hacer la solución teórica de este circuito experimental. ¿Qué cabe hacer mención en esto? Yo les dije que aquí tengo un asterisco. ¿Qué sucede con esa cuestión de ese asterisco? ¿Por qué lo estoy poniendo y por qué lo estoy tener cuidado en este elemento, en esta acción? ¿Por qué estamos haciendo esta característica con esa magnitud? Si nosotros procedemos a realizar las características, los parámetros en esa resistencia de 10, esa resistencia de 10 ohms, resistencia es igual a 10 ohms, por lo tanto el voltaje que le podemos aplicar nosotros sería 10 por 25, y esto nos da un voltaje igual a la raíz de 250. El voltaje, por lo tanto, será de cuánto el que nos va a soportar, ¿sí? Esa resistencia. Nosotros tenemos la condición, ¿sí?, de 250. La raíz me da 15.81. Entonces, esa resistencia nosotros le debemos aplicar un voltaje de 15.81, y la corriente que soporta es de 15 ley de Ohm, 81 entre el valor de la resistencia, que esto nos va a dar 1.58 amperes. ¿Qué es lo que está sucediendo con las características de este elemento? Ustedes pueden observar que estamos casi en condiciones muy nominales una con respecto a otra, ¿sí? Por lo tanto, no nomás es aplicar una tensión por aplicar, sino hay que ver las características de los elementos que intervienen en el circuito. Cualquier tipo de, como vuelvo a repetir, cualquier tipo de bibliografías resuelven los ejercicios, inclusive muchas veces en laboratorios, sin considerar los otros parámetros para poder ver qué voltaje, ¿sí?, le aplicamos al circuito. Muchas veces ya el circuito lo realizamos y ya no decimos al muchacho aplicamos 30 volts, 50 volts, pero el muchacho no sabe ni el por qué se está aplicando esa tensión. Por lo tanto, hay que ser más claros en la acción de la solución y el planteamiento de nuestros circuitos. Y esto es muy de cuidado, porque pues cualquier sobretensión pues vamos a perjudicar uno de los circuitos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos primeramente ya esta acción de este circuito. Bueno, aprovechando el tiempo que nos queda todavía, tengo el mismo circuito. Vamos a sacarle más jugo a este conocimiento. Más jugo, eso es lo que me encanta, poder, de un solo circuito podemos hacer maravillas y podemos determinar todos los parámetros y conexiones y alimentar donde se quiera y donde se pueda, dependiendo de las magnitudes de los elementos que tenemos en el circuito. Sea pues ahora este circuito. ¿Qué se les ocurre a ustedes ahora hacer mediciones y medir la resistencia total del circuito? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder?
vamos a proceder pues. Nosotros hicimos ahorita entre las terminales C, 0 y A. Pero bueno, lo que hicimos anterior también fue diferente. Fue en la de 100. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo quiero conocer entre este punto? No, en este no. Vamos a ver en qué punto. ¿Sí? Entre el punto R. Entre el punto R y el punto J, yo aplico una fuente de tensión. ¿Cuál será el valor de la corriente total y cuál será el valor de la tensión que le puedo aplicar al circuito? Vamos a considerar nosotros que, pues, de acuerdo a esta conexión y de acuerdo a la interpretación, ¿qué es lo que sucede si yo le aplico aquí 70 volt? ¿Qué es lo que sucederá con nuestro circuito al aplicarle esa tensión de 70 volt entre esas terminales? ¿Sí? ¿Qué resultado vamos a tener? Aquí aplicamos 70 volt. ¿Cuál será el valor de la corriente que tendremos en el circuito? La corriente total, si nosotros le aplicamos los 70 volt. Bueno, vamos a realizarlo desde el punto de vista experimental. ¿Qué les parece? Ya que tenemos armado nuestro circuito, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo el circuito totalmente armado, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo el ampérmetro. Tenemos aquí el ampérmetro, ¿sí? Conectado entre las terminales, ¿sí? En los nodos correspondientes. Aquí tengo esta conexión, este nodo que tengo entre la de 5, la de 10 y la de 20 corresponde al nodo R, ¿sí? Y nosotros tenemos de la otra fuente, ¿qué es lo que sucede? Está conectado entre la resistencia de 200, ¿sí? ¿Cuál otra? La de 100 y la de 75, que corresponde al nodo J, ¿ok? Entonces vamos a energizar y vamos a aplicarle una tensión de 70 volt. Energizamos, variamos nuestra tensión y aquí tengo mi tensión, ¿sí? De 70 volt aproximadamente, y esto me da como resultado una corriente de 1.70. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora procederemos a determinar, a medir la resistencia total del circuito. Y ahora, pues bueno, ahí tenemos nuestro instrumento para medir resistencia, y la resistencia que yo estoy obteniendo desde el punto de vista experimental es de 40.8 ohms. Ok, 40.8 ohms. Por lo tanto, vamos a proceder a aplicar la ley de Ohm en forma experimental. Bueno, pues entonces, con el valor de la resistencia medida de 40.8, la corriente medida en el circuito en forma experimental nos dio 1.72. Por lo tanto, aplicamos la ley de Ohm, me dice que 70 la tensión y la corriente 1.72. Y aquí me está dando, de acuerdo a la calculadora, un valor de 40.69. Aquí tengo un valor de resistencia de 40.69 ohms. Por lo tanto, este valor con respecto al valor que medimos nosotros, pues se está cumpliendo. Bueno, ya nomás sería el proceder de hacerlo desde el punto de vista teórico. Entonces, aquí estamos concluyendo ya la realización experimental con este ejercicio. Gracias y esperamos sus comentarios, y no dejen ustedes desarrollar las características teóricas para comprobar esto experimental. Y por lo tanto, me involucré en este tipo de circuitos, repetirlo en el mismo circuito, porque veo que hay un gran interés desde el punto de vista experimental. Ya hicimos el ejercicio anterior y ya lo hicimos en las mediciones, que tiene buena cantidad de gente interesada, de alumnos interesados, y el teórico también lo pusimos, pero como que se pierden en la teoría. Qué bueno que se interesen más en lo experimental, pero bueno,
se debe cumplir tanto la cuestión teórica y la práctica para poder tener una asimilación real y una comprensión de habilidades y destrezas de estos circuitos. Nos estaremos viendo.